Bienvenidos a este podcast, donde vamos a hablar un tema muy importante y nuevo, que es la gamificación. Entonces, para hablar de este tema, tengo el honor y el gusto de contar con un invitado muy experto en los videojuegos, ¿verdad? Samuel Maldonado. Entonces, nos gustaría que se presentara y que nos hablara un poquito sobre su trayectoria y la experiencia que usted tiene en los videojuegos, ¿verdad? Bueno, para mí es un placer estar por acá. Realmente, cuando uno lo invitan a hablar sobre algo que le gusta, creo que uno jamás va a decir no. Entonces, pues para mí los videojuegos han sido parte importante de mi vida y yo creo que la mayoría de personas que me conocen sabe que he jugado desde que soy pequeñito, he jugado y mi relación con los videojuegos viene desde que tengo aproximadamente 6 años. Entonces, pues ahí estamos a la orden para hablar de los videojuegos, de los juegos y de este tema tan interesante que realmente pues muy pocos conocemos, pero ahorita vamos a ir pues conociendo un poco más del tema. Muy bien, pues para hablar de gamificación tenemos que comenzar definiendo qué es gamificación, ¿verdad? Pero bueno, creo que se entiende que viene de inglés, que es juegos, ¿verdad? Pero para poder definir entonces gamificación tenemos que explicar qué es un juego, ¿verdad? Entonces es difícil explicar un juego, ¿verdad? Hablábamos detrás de cámaras y comenzábamos a enumerar las características que tiene que tener un juego y de hecho es bien difícil definirlo. Ajá. Entonces yo me basé en la definición que da James Grau, ¿verdad? Que él dice que un juego es una actividad donde tienen que existir 4 cosas, ¿verdad? Entonces no sé si podríamos irlo mencionando, si Sí, sí, usted dígame por ahí, vamos, ¿sí? vamos hablando sobre Por eso. ejemplo, la primera característica que tiene que tener un juego es que tiene que haber un objetivo en común, ¿sí? Luego tienen que haber reglas, ¿sí? En todo juego hay reglas, ¿sí? Ujú. Luego hay un sistema de retroalimentación, es decir, el jugador puede saber cómo va, ¿verdad? Cómo va. Tiene que haber una participación voluntaria. Y Samuel nos dijo aquí que tiene que haber recompensas. Entonces, eso es un juego, ¿verdad? No sé cómo. Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Desde mi punto de vista, eso se define en qué es lo que buscamos en un juego. En primer lugar, nos tiene que gustar. En segundo lugar, ¿qué tipo de juego tenemos enfrente? ¿Va? O sea, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuál es la dinámica del juego o videojuego, lo que vayamos a hacer? ¿Va? En tercer lugar, si vamos a involucrar a más personas para que jueguen con nosotros, que ahora realmente hay muchos juegos que son multiplayer y yo creo que la industria nos ha vendido esa idea de los juegos multiplayer porque se convive con personas de otros países y eso le gusta a la gente. Y el punto creo que más importante para mí, es lo que yo decía, que es la recompensa, ¿va? Y lo que le contaba detrás de cámaras, que siempre ha habido una recompensa. Antes la recompensa era salvar a la princesa, ahora han cambiado todas las cosas. Ahora el videojuego pues propone diferentes tipos de recompensas, diferentes propuestas para poder jugarlo, ¿va? Pues eso es lo que en sí sería, desde mi punto de vista, un videojuego, pero también lo podemos adaptar a los juegos de mesa, que le decía también, o a los juegos, o a todo lo que se va a ir desarrollando en lo que vamos a ir platicando ahorita. Sí, interesante. Usted agregó que un enfoque social, ¿verdad? Que uno Ujú. puede conocer a gente Exacto. de otros lugares, ¿verdad? Entonces también sirve como socialización. Pues la gamificación entonces es aplicar la lógica del juego a las actividades humanas, ¿verdad? Entonces se usa bastante, y hablábamos detrás de cámaras. Ajá. Se puede usar la gamificación en empresas, por ejemplo, ¿ya? Con los trabajadores. Se puede aplicar en los deportes, ¿verdad? Yo puedo practicar, por ejemplo, atletismo. Yo puedo correr jugando. Ujú. En una aplicación de mi teléfono, ¿verdad? Donde pueden haber de hecho hay un juego, unos zombies que me persiguen. Yo tengo que correrme de ellos, entonces estoy practicando deporte. Y en lo que atañe, ¿verdad?, al contexto en el que estamos, hay juegos para formarse, Ajá. para aprender, para Exacto. educarse. Me gustaría que usted nos hablara un poquito de algunos juegos que son útiles para aprender habilidades, ya sea motrices, de agilidad mental, Exacto. y algún idioma o alguna ciencia pura, ¿verdad? Como la matemática o algunas otras eh, em, áreas, ¿verdad?
Sí, realmente yo creo que los videojuegos o los juegos en sí traen muchos beneficios. Hablábamos sobre el ejercicio que se puede hacer gracias a un videojuego. Muchos conocen, o yo creo que fueron a las maquinitas donde había un juego donde uno bailaba y uno metía la monedita y se agarraba de una base y hacía diferentes tipos de movimientos. Entonces ahí uno ya estaba haciendo ejercicio. Están ahora en los videojuegos, digamos, como en la nueva generación de consolas que salió el Nintendo Switch, digamos que ya son juegos donde uno agarra los mandos y uno hace pasos de baile y uno tiene que seguir en base a la pantalla, seguimos los movimientos de personas que generaron algún tipo de coreografías. Entonces, ese es un beneficio para nuestro cuerpo. También hay algo muy importante en los juegos, es el valor histórico que tienen, porque hay videojuegos que nos cuentan, digamos, o que se desarrollan en ciertos momentos históricos de nuestro entorno, digamos. Hablemos de Assassin's Creed, que es un juego maravilloso, que lo han desarrollado, digamos, en Roma, que lo han desarrollado en Jerusalén, en Egipto, y se habla sobre personajes que existieron, personajes bíblicos. Entonces, quienes juegan van adquiriendo conocimiento. Si, en mi caso también se puede decir que lo poco que sé de inglés se lo debo a los videojuegos, porque antes todos los juegos venían en inglés. Entonces uno tenía que ver la forma de descubrir ciertos retos, ciertos secretos del juego. Entonces uno iba aprendiendo y tenía que ser intuitivo con palabras muy específicas de los videojuegos. Digamos, Resident Evil, que es de mis juegos favoritos. La gente que me conoce sabe que me gustan muchos juegos de terror. Entonces había muchos puzzles o rompecabezas, estaban en inglés. Entonces con mi hermano decíamos, ¿qué hacemos? A buscar un diccionario. Cuando uno realmente, cuando lo dejan de tarea, regularmente no lo hace, ¿va? Pero en un videojuego nosotros sí lo hacíamos porque nos gustaba y la recompensa era que podíamos resolver un puzzle para poder pasar a un siguiente nivel. Entonces, ese es un beneficio de los videojuegos desde mi punto de vista, de que podemos investigar y la recompensa nos hace que investigamos y seamos mejores. Ya en mi caso, pues lo que hablamos acerca del inglés, ¿verdad? Si hablamos a nivel educativo, hay un juego que precisamente ayer llegó a mis manos una videoconsola que se llama PSP, que ya tiene muchos años que salió, y había un videojuego que se llama Bus. Ese juego es de preguntas y respuestas, pero es cultura general, digamos, es algo que tenemos que saber, digamos, ¿cuánto mide la Torre Eiffel? Y dice uno, de verdad, yo nunca he tomado en cuenta eso. Pero si no fuera por el videojuego, no agarramos interés sobre eso. Digamos, ¿a qué edad murió Jesucristo? Digamos, son preguntas que de repente algunos no sabemos, eso es fácil. O digamos, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Entonces empieza a meternos la duda de cosas que tenemos que saber. Y gracias a los videojuegos nos interesamos, porque ahora es muy difícil que de repente nosotros agarremos un libro y empecemos a hacer ese tipo de investigación. Pero si damos en el punto para enseñarle a los niños, a los jóvenes, qué videojuegos pueden por lo menos servir y educar, pues yo creo que ahí es donde el juego cumple su función, ¿va? Interesante, pues leyendo, y de hecho les recomiendo un curso que es de James Grau sobre gamificación alto impacto. Pues él menciona que, bueno, de hecho hace una comparación entre la metodología de enseñanza tradicional, que se centra en la funcionalidad, es decir, que funcione algo, ¿verdad? Mientras que la gamificación se centra en la motivación, lo que usted decía, ¿verdad? Sí, entonces, me gustaría, por ejemplo, que analicemos ¿por qué será que nos gusta jugar? Es decir, al ser humano le gusta jugar, ¿verdad? Y lo hace gratis. ¿Por qué nos gusta jugar? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, ahí viene un tema muy interesante. Yo creo que a un 50% de la población mundial le gustan los videojuegos, no a todos. Hay un porcentaje grande de personas que le gustan los videojuegos, pero porque siempre estamos buscando qué hacer. El ser humano no puede vivir estático, de estar sentado y sin hacer nada, ¿va? Leer un libro para muchos puede ser tedioso. Sí, pues. Ver un programa de televisión en estos tiempos, a menos que tenga contenido muy burdo, llama la atención, ¿va? Pero un programa educativo ya la gente no lo ve. Ya las series ya no son como las series de antes. Entonces lo que buscan ahora, hablemos de los jóvenes, ¿va? Buscan retos.
Sí, pues. Y los videojuegos tienen retos. Entonces, venimos y empezamos a buscar algo que nos haga como mejores en algo, digamos. Entonces, yo estudio en tal lugar y de repente un amigo habló de X juego. Pues yo lo voy a probar, porque entonces, si él habló de este juego, yo lo quiero probar. Y él dice, es que yo eliminé a 500 enemigos en una partida. Entonces vengo yo, digo, yo puedo superarlo a aquel. Entonces voy a eliminar a 550. Y entonces el otro amigo viene y dice, yo también lo quiero hacer, pero lo quiero hacer en menos tiempo. Entonces el ser humano siempre busca retos y los videojuegos nos proponen eso. Retos. Los retos. Entonces yo creo que eso es lo que motiva a las personas a jugar. Los retos. Esa es la clave para mí y lo he notado con los patojos que realmente me visitan a diario, ¿va? Sí, pues. Pues, interesante. Pues, hay algo que llaman el círculo de Johann. El círculo de Johann consiste en una burbuja, ¿verdad? Aquí está la definición, la voy a leer. Burbuja de la realidad, donde asumimos nuevas normas sin cuestionarlas, por absurdas que sean. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en los videojuegos hay normas, hay reglas, pero a veces hay reglas absurdas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos conciliar eso? Por ejemplo, si vamos a aplicar los juegos a la formación, porque en la realidad no hay reglas absurdas. Por ejemplo, Sí. por ejemplo, en FIFA, que es fútbol, ¿verdad? Y en todo el fútbol la regla es que no puedo tocar la pelota con la mano. Es mano. Y eso es absurdo en la realidad porque es más fácil, tenemos más habilidad en manos que con los pies. Entonces, pero nadie se cuestiona esa regla que es absurda en la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar, por ejemplo, un juego X a una actividad formativa y conciliar eso, ¿verdad? Una regla que es absurda en la realidad, pero que en el juego funciona bien. O sea, Sí, hay algo bien interesante con los videojuegos, cómo aplicar esas reglas que quizás nos imponen los videojuegos, que pueden ser absurdas, ¿va? El videojuego lo que nos impone es que tenemos que tener, digamos, la mayoría de videojuegos tienen un comienzo, un camino para llegar a una primera misión, digamos. Eso nos dicen. ¿Por qué en los videojuegos nosotros sí seguimos esas reglas? ¿sí ves? Y en la realidad no lo hacemos. Va, porque entonces el videojuego tiene la forma de entretenernos, son entretenidos. Y es lo que nosotros los que estamos ya un poco más grandes y que de repente estamos en medios educativos, no analizamos. ¿Cómo hacer que la regla que yo le puse a mis alumnos la puedan cumplir y que para que lleguen a este objetivo ellos sientan que se están divirtiendo? Eso ya es como una tarea para algún maestro, para algún docente que nos esté viendo. Entonces, los videojuegos lo logran a través del entretenimiento en el camino para llegar a cierto punto. Hay un videojuego que se llama Dark Souls. Es una de las sagas más difíciles que han salido en los videojuegos. Dark Souls es un juego difícil. Porque en la realidad a la mayoría de jóvenes no nos gusta hacer cosas difíciles. Bueno, yo digo, no, pero pues ya estoy viejo, ¿va? Pero ¿por qué no nos gusta hacer cosas difíciles? Y un videojuego sí. Es cierto. En un videojuego podemos morir. Yo he muerto en una partida de Dark Souls en un día jugando 4 horas, tal vez unas 100 veces. ¿Y por qué no he desistido? Porque hay una muy buena recompensa y el camino es divertido. Y a veces hay gente, se han visto videos donde viene la gente y ¡pah! Tira el control, ¿va? Se frustra. Sí, se frustran. Pero ¿por qué lo vuelven a intentar? ¿Y por qué en la realidad no somos así de tercos? Es Y de cierto. necios, ¿va? Porque en el videojuego saben llamar la atención del gamer, del jugador. Y le ofrecen una buena recompensa. La recompensa, digamos, hablando de Dark Souls, es: si yo derroto a este jefe, me va a dar su arma. Y el arma que me está haciendo añicos es la que yo quiero. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿va? Implementar eso, motivar a las personas para que la recompensa valga la pena, ¿va? Interesante. Pues Sí. sería excelente si en los salones de clases, ¿verdad? Tuviéramos estudiantes motivados, que no se quieran ir. Exacto. Que quieran estar ahí y que quieran seguir intentando, ¿verdad? Entonces, usted mismo dejó ese reto para los profesores, ¿verdad? Ajá. Que cómo
¿Cómo van a hacer? O sea, ahí tienen que usar su creatividad para lograr eso, ¿verdad? Lograr lo que los videojuegos sí hacen. Yo creo que como para terminar este tema es, si de repente no han visto a alguno de sus alumnos jugar o si no han tocado este tema, investiguen, que vayan investigando. Obviamente hay partes malas de los videojuegos que vamos a llegar a ese punto también, pero que investiguen por qué, digamos, el fenómeno Fortnite. ¿Por qué Fortnite tiene tantos años y se mantiene? El fenómeno Free Fire, que mucha gente no le gusta decir que juega Free Fire, pero Free Fire tiene más gente que Fortnite. Entonces, yo como docente digo, bueno, voy a investigar por qué atrae tanto. Es cierto. ¿Por qué atrae tanto este juego? Yo haría algo, digamos. Bueno, en mi aula hay 20 alumnos. De los 20 alumnos, 15 juegan Fortnite. Entonces, bueno, los voy a motivar a través del Fortnite. ¿Va? Yo diría, bueno, las mejores notas van a entrar a un torneito de Fortnite y vamos a regalar un pase de batalla. Le aseguro que van a haber mejores notas en su aula. Y se lo garantizo. Yo se lo garantizo. Pónganlo en práctica. Quedó Yo no grabado. soy maestro. Quedó grabado. Sí, pónganlo en práctica. Y van a ver que esas 15 personas se van a esforzar mucho más. Ahora, ¿cómo hacer para que los otros 5 que no juegan se involucren? El ser humano lo que tiene es que le da curiosidad. Es decir, bueno, ¿y entonces por qué estos cuates los están motivando? Y a nosotros 5, que nosotros nos las pasamos solo estudiando y no jugamos, ¿por qué no nos están motivando? Entonces vamos a investigar por qué les atrae tanto este tema, ¿va? Entonces le van a preguntar a fulano, vos jugás Fortnite, ¿no? Te invito un día a mi casa, va, órale, vamos a jugar, compramos comida, se empiezan a relacionar. Entonces esta gente que nunca platicó por X o Y cosa, los videojuegos vienen y los van a unir. Y de repente van a encontrar ahí a un gamer que nunca habían sabido que lo tenían, ¿va? Siento yo que podría funcionar algo así, ¿va? Excelente. ¿Qué le diría usted a los maestros o a las autoridades que miran una confrontación, de hecho, entre los videojuegos y o sea, sobre todo que compiten en tiempo? El estudiante, Exacto. en lugar de estudiar, se pone a jugar, por ejemplo. ¿Qué les diría usted? ¿Cómo se podría solucionar o qué soluciones se podrían aportar? Sí, yo creo que ahorita hay muchos jóvenes que tienen una videoconsola y ahora también hay muchos juegos que los puede tener uno en teléfono. Entonces la pelea es que no jueguen, que hagan sus tareas y que el teléfono no una consola, no esto, o viene, te voy a quitar la consola si no sacas buenas notas, o los videojuegos son malos porque los videojuegos son violentos. Yo creo que es como digamos, los colegios, las municipalidades vayan integrando los videojuegos o los juegos en sí, o lo que llamamos ludopedagogía, ¿va? Que es Lúdico. enseñar a base de juegos. Todo lo que se enseñe y sea divertido se va a aprender. Si yo vengo y le digo a un alumno, mira, fíjate que quiero conocer la historia de Roma y te voy a pasar 5 libros de este abuelo, ¿va? A decir, no, hombre, qué complicado, y te voy a dar un mes. Pero si yo vengo y le digo, fíjate que hay un juego de Assassin's Creed que se basa específicamente en una serie de asesinos que empezaron el movimiento en Roma y quiero que lo juegues, le aseguro que ellos van a aprender muchas cosas de eso. Obviamente hay que también tener cierto límite de edades para ciertos videojuegos, ¿va? O sea, ya a un niño de 6 años no le voy a dar un videojuego sobre asesinos, independientemente que la temática sea de Roma. Aquí lo que queremos que aprenda es eso, ¿va? Entonces, si de repente vamos viendo como el tipo de videojuegos que podemos adaptar a nuestra educación, creo que podría funcionar. Y la cosa es, algo muy importante que tenemos que hacer. Si vamos a implementar el tema, tenemos que contratar a alguien que sepa del tema. Sí, pues. Porque es el error que tenemos. La mayoría de personas decimos, sí, ahora tiene que haber, digamos, en mi caso, que hay un centro cultural, digamos, que tengo un centro cultural por ahí. Bueno, me urge una maestra de danza, me urge la maestra de danza. De repente va pasando una amiga por ahí. ¿Vos tenés trabajo? No. ¿Te gusta bailar? No. Pues yo necesito una maestra de danza, mano, pero tengo que cumplir ese requisito porque el Ministerio de Educación me lo pide y tengo que cumplirlo. Y así pasan muchos casos acá, ¿va? Entonces, échame la mano, te voy a pagar tanto.
Vos, pero yo no sé bailar. Pero mira tutoriales en YouTube, mano, y te voy a pagar tanto. No vas a pagar tanto. Entonces, venimos y a las personas que le vayamos a enseñar, no les vamos a enseñar nada bueno. Entonces, el punto muy importante es que las autoridades, municipalidades, direcciones y todos los que manejan el rollo de educación contraten a las personas idóneas sobre el tema. Importantísimo, ¿va? Y que se instruyan. Y ahorita es muy fácil, a través de las redes sociales podemos aprender muchas cosas, ¿va? Y podemos buscar experto en Fortnite y le va a aparecer un montón de patojos queriendo una oportunidad. Interesante. Sí, Sí, se tiene que invertir mucho en formación de docentes, ¿verdad? Porque el docente tiene esa idea, ¿verdad? De que él está compitiendo con los videojuegos. El estudiante, está el tiempo del estudiante que compite entre estudiar o videojuegos. ¿Podría usted darnos una clasificación de videojuegos? ¿Existe alguna clasificación? Sí, hay. ¿Cuáles serían como las Siempre ha clasificaciones? existido esa clasificación de videojuegos para ciertas edades, digamos. Hay juegos como para niños de 4 a 8 años, de 8 a 12, de 12 a 18. Yo creo que la clasificación más que todo la tiene que dar el padre de familia o docente, digamos, para saber con qué grupo de personas se está trabajando y también la madurez de alumnos que uno tenga. Porque yo me he topado con niños, yo tengo muchos clientes niños que vienen y me hablan de una manera tan seria del videojuego, me dicen, Samuel, y el personaje que está acá, yo creo que lo crearon imaginándose en un personaje bíblico y el personaje era Jonás y me empiezan a decir cosas, o sea, cosas que ni yo había analizado. ¿Va? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ver qué tipo de videojuegos podemos adaptar. Yo no recomendaría los juegos, aunque a mí me gustan, va a sonar ilógico lo que voy a decir, ¿va? Pero digamos, no voy a recomendar juegos de armas, juegos de sangrientos a edades de 8 a 12 años. Sí, pues. No. Esa sería clasificación por edades. Por edades. ¿Alguna clasificación por tipo? Como decir, este es de estrategia, este es de... Sí. Hay estrategia, hay juegos digamos, los juegos de deportes que son muy conocidos. FIFA es uno de los juegos más conocidos a nivel mundial, digamos. Hay juegos de mesa también que se pueden jugar a través de una consola. Mire, hay muchos tipos de juegos, pero yo creo que hay que ver qué es lo que le gusta a su hijo o hija y pues partir desde ahí, va. O sea, si de repente usted viene y ve que a su hijo le gusta mucho leer, pero solo cierto tipo de literatura. Entonces ahora ya existen los juegos de realidad virtual donde usted puede venir y empezar a leer un libro con los lentes de realidad virtual, interactuar con su entorno y va a ser que de repente la literatura, ¿qué le digo? Gregoriana o algo así, va, que no le gustaba a su hijo, empiece a gustarle a través de la realidad virtual. O las matemáticas, hay juegos de matemáticas muy, muy interesantes. Hay juegos de matemáticas. Buenísimos, hay juegos muy buenos. Hay un juego que se llama... ¿cómo se llama este juego? Pero es de... como de poner piececitas. Todos jugamos ese juego alguna vez. Es puzzle, algo así. ¿sabes? Sí. Pero es de poner piececitas, digamos que hay una L y se encaja la otra. Ese juego Como es muy relajante. tipo dominó, algo así. Algo así. ¿Cómo se llama este juego? Lo tenía en mente, pero todos lo jugamos alguna vez en las máquinas. Tetris. Tetris. Y hay un Tetris en realidad virtual. El juego de Tetris en realidad virtual es tan relajante. Yo puedo estar estresadísimo, pero vengo, me pongo mis lentes de realidad virtual. Hay una musiquita que lo envuelve a uno como pianitos y tin, tin, y empieza uno a agarrarlos con la mano y lo coloca. En cuestión de 20 minutos, todo el estrés que yo tenía, ya lo olvidé, ¿va? Entonces, hay juegos que lo pueden ayudar a uno a relajarse, ¿va? De relajación. Hay juegos que solo son de seguir un puntito. Y son tan entretenidos. Seguir un puntito y que no choquen ciertas superficies. Está bien una pecera, algo así. Sí, o sea, hay juegos tan interesantes. Solo digo que es como ver qué realmente es lo que a mí me gusta o lo que le gusta a mis hijos, ¿va? Ahorita hay juegos que muchos niños están jugando, que es Roblox. Con ese juego hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿va? Porque es un juego para niños, que lo juegue. No.
ese juego está incitando ahorita a los niños a meterse a lugares donde uno no tiene ni idea, ¿va? De repente hay discotecas y una niña de 6 años metiéndose en una discoteca, ¿va? Entonces hay que tener cuidado en qué tipo de videojuego le damos qué categoría de juego le vamos a escoger a nuestros niños, ¿va? Interesante. Ya para ir cerrando, aunque el tema es muy amplio, yo siento Sí. que estamos apenas escarbando en la parte de arriba, una introducción, pero ya para ir cerrando, ¿qué le diría usted a los padres de familia, por ejemplo? ¿Qué le diría? ¿Cuál sería el papel de ellos en los videojuegos de sus hijos, pues? Yo creo que la clave para usted, padre de familia que me está viendo, es juegue con sus hijos. Un juego va a funcionar si usted juega con sus hijos. De lo contrario, usted no le puede decir si el juego es malo o es bueno si usted no lo ha jugado. A mí me pueden decir, fíjate Samuel, mi hija me puede decir, papá, Roblox es esto y esto y el otro. Yo tuve que jugar Roblox. O sea, como papá me puse ahí y jugué Roblox. Minecraft es un juego que yo nunca en mi vida había jugado y ya en algún tiempo critiqué. Y entonces lo que hice fue jugarlo y ahora juego más Minecraft que mi hija. Tenemos un mundo que empezamos a construir hace 4 años. Entonces la clave para ustedes, padres de familia, es compartan con sus hijos. Si ahorita la tecnología está invadiendo nuestros hogares, pues utilicémosla como un buen pretexto para pasar tiempo con nuestros hijos también, ¿va? Obviamente no vamos a pasar jugando todo el día, pero si mi hijo juega Minecraft, investiguemos por qué le gusta tanto Minecraft, o por qué le gusta tanto Roblox, o por qué le gusta tanto Fortnite y juguemos con ellos. Y uno puede decir, no, pero es que yo nunca en mi vida he jugado. Yo nunca en mi vida creí que iba a hacer tal cosa, o yo cuando era niño decía que iba a ser bombero y ahora soy abogado. O sea, hay muchas cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer. Démosle una oportunidad a los videojuegos para que podamos convivir con nuestros hijos. Entonces, yo creo que esa es la clave. Juguemos con nuestros hijos. Interesante. Pues entonces gamificación es esto, ¿verdad? Aplicar la lógica del juego, en este caso de los videojuegos que estuvimos hablando mucho, a las actividades, ¿verdad? En este caso actividades formativas. Entonces el objetivo no es de que compita un juego con el aprendizaje, sino que sea parte del aprendizaje. Sus últimas palabras para despedirse. Sí. Lo interesante de la gamificación es que se adaptan los juegos a lugares donde jamás nos imaginamos que iba a haber un juego, ¿eh? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita todas las empresas cinematográficas, que están haciendo todas las casas que hacen programas? Todo lo están haciendo a base de juegos, a base de competencia. Entonces también nosotros tenemos que gamificar, no se podría decir tal vez la palabra, ¿va? Adaptar los videojuegos a lugares, a cosas, a circunstancias donde jamás nos imaginamos, porque es funcional. Si enseñamos a base de juegos, el mundo puede cambiar porque va a ser una enseñanza divertida. Excelente. Pues entonces agradecemos, de verdad que fue un momento muy agradable y de bastante aprendizaje. Y creo que da para más capítulos este tema, ¿verdad? Entonces le agradecemos mucho. Le agradecemos a todos y feliz día.